Bueno, buenos días. Estamos en un nuevo video programa de Oíd Mortales XT, el programa de temas varios y de opinión. Bueno, acá estamos, ¿no? Asumió el nuevo presidente, mejor dicho, el nuevo CEO. Ya no tenemos más presidente en Argentina, digo. Ya hace ya unos cuantos años que en Argentina ya no tenemos más presidentes. Tenemos CEOs. ¿Y qué quiero decir cuando digo esto? Que ya un presidente se supone que tiene que tener independencia para implantar las medidas que tenga que implantar en un país, tomar las medidas que tenga que tomar, eh, favorecer a los intereses de los ciudadanos que lo votaron y de los que no lo votaron también. Un presidente debe gobernar una vez que ganó las elecciones y una vez que asumió el mando debe gobernar para todos. ¿Mm? Para todos. Debe inclinarse para que las medidas económicas, todo tipo de medidas que implante, favorezcan al grueso de la población, digamos, ¿no? Y en este aspecto sabemos que hace muchos años ya que en Argentina y en toda la región iberoamericana, hispanoamericana o latinoamericana, llámela como usted quiera, para mí somos hispanoamericanos, no latinoamericanos también, pero somos hispanoamericanos. Algún día voy a hablar de este tema, pero no es el video ahora. ¿Por qué? A ver, siguiendo con el tema de por qué yo digo que en Argentina tenemos, hace años ya que tenemos CEOs y no presidente. O sea, para los papeles figuran que es presidente y toda esta cháchara, toda esta cháchara verborrágica y dialéctica que se suele dar. Pero en realidad ya sabemos que Argentina, que los presidentes que hemos tenido, desde el 83 más específicamente, ¿no? A la fecha, han sido cada vez uno peor, más malo que el otro, ¿no? Uno peor que el otro. Algunos me pueden objetar que con los Kirchner, los 12 años del kirchnerismo, sí, pero los Kirchner también son parte de todo esto. A ver, yo divido a los CEOs que hemos tenido en la Argentina, ¿no es cierto? Eufemísticamente llamados para los papeles, llamados presidentes. Hubo presidentes, entre comillas, que nos dejaron pellizcar en lo social un poquito más del queso que otros. Otros directamente como el que se acaba de ir, Mauricio Macri, Menem también. No, pero todos en definitiva siguieron, con diferentes estrategias, siguieron el tema de la agenda que desde lo más arriba de la pirámide los pusieron para que hagan eso. Con Alberto Fernández, el nuevo CEO que hemos tenido, bueno, eso no se va a apartar, porque con Alberto Fernández ya sabemos que Alberto Fernández en lo cultural, que también es parte de la agenda de la élite rica planetaria, en lo cultural, Alberto Fernández quizás esté acá para profundizar mucho más el tema de la agenda cultural, del nuevo orden mundial, quizás no tanto la económica, quizás, lo digo así, en lo económico quizás podamos pellizcar un poquito más del queso. Esto, cuando yo me refiero a pellizcar el queso, que se puede activar un poco el consumo interno y tener un manguito y que empiece a haber un poco más de laburo y que mucha gente que está sin trabajo hoy pueda conseguir un laburo y ganarse la vida dignamente. Un poco más. No sé, esto lo vamos a ir sabiendo. Los primeros 100 días de un presidente, en este caso en realidad de un CEO, de los CEOs que en los últimos años tenemos, son fundamentales. Yo lo que digo desde mi perspectiva, desde lo que yo humildemente he conocido, he investigado y he concluido es que no hay que hacerse muchas esperanzas, ¿no es cierto?, con Alberto Fernández, porque tenemos un contexto bastante embromado.
Un contexto de que Argentina está endeudada hasta la coronilla, entonces va a tener que lidiar ahí con eso. Por ejemplo, no va a tomar ninguna de las medidas, Alberto Fernández, por ejemplo, que sí en realidad debería tener un presidente, realmente en el sentido más literal de la palabra presidente, que por ejemplo revisar ninguno de los presidentes que tuvimos hasta el día de la fecha, los anteriores tampoco, y por eso digo que son CEOs, son gente que reciben órdenes de lo más alto de la pirámide, ¿eh? Obedecen a intereses de una agenda que no es de Argentina, es la agenda globalista, la agenda hacia el nuevo orden mundial, y ninguno se ha atrevido, por ejemplo, para demostrar que en realidad es un presidente y no un CEO, revisar desde la deuda externa argentina, que ya la hemos pagado varias veces. Argentina no tendría por qué pagar la deuda externa, porque la deuda argentina ya la pagó varias veces. Y ningún presidente que realmente se diga en el sentido, repito, más literal de la palabra presidente, debería demostrar, o al menos, llamar a revisar la deuda externa argentina desde el 76 a la fecha. Hacer suspender los pagos, el tiempo que sea necesario, para revisar la deuda externa argentina desde 1976, que ahí nace la deuda argentina, con el proceso de reorganización nacional, con los militares, a la fecha, y revisar. Eso solamente lo puede hacer un presidente que tiene poder de decisión. Lamentablemente, y por eso digo que tenemos CEOs y no presidentes. Los presidentes que hemos tenido en los últimos años no tienen poder de decisión. Es muy limitado el poder de decisión que tiene. La misma Cristina Fernández lo dijo, ¿no es cierto? Que el poder de decisión que tiene un presidente es del 25%. Hay por ahí un artículo dando, una vez ella dio no sé si una entrevista, lo dijo, y ella misma lo dijo, el poder de decisión que tiene un presidente es del 25%. Y esto es lo que la masa debe saber. Porque yo veo que hay mucha gente que se le ha despertado la alegría, que cree que está muy limitado. El poder de un presidente es muy limitado hoy. En realidad de un CEO, por eso yo digo que son CEOs. Son gerentes generales que están para administrar la agenda e implantar la agenda globalista hacia el nuevo orden mundial. Y Alberto Fernández, como les decía, yo no dudo, al igual que los anteriores, que llame a revisar profunda y meticulosamente la deuda externa argentina. Argentina no tendría por qué pagar más la deuda, ya la pagó varias veces. Nos han hecho a través de ardides, los poderes globales, los poderes financieros globales, nos han hecho varias veces en la historia ciertos tejes y manejes en donde y la connivencia de los cipayos de adentro, en donde hemos estado pagando lo que ya habíamos pagado varias veces. Entonces yo creo, esta es una propuesta que lanzo yo, que las tenemos muchos que están también dentro de mi pensamiento nacionalista, yo dudo de que Alberto Fernández haga esto, ¿no? O sea, lo que hay que hacer, si realmente Alberto Fernández tiene poder de decisión, tiene que suspender pago de la deuda y hacer una revisión profunda y meticulosa de la deuda externa argentina desde el año 1976 a la fecha. Y particularmente, toda la deuda, pero particularmente la de los últimos 4 años. Porque la de los últimos 4 años tiene groseras violaciones, como por ejemplo, Macri se endeudó sin haber hecho el debate que corresponde en el Congreso Nacional. Pero yo quiero, más allá, no me quiero detener en este reduccionismo de los últimos 4 años. Yo quiero que se haga una revisión, me encantaría que el nuevo CEO argentino, Alberto Fernández, demuestre que realmente tiene el poder de decisión que tiene que tener un presidente y que suspenda los pagos de la deuda y haga una revisión profunda, y meticulosa de la deuda externa argentina desde 1976 a la fecha. Porque se va a encontrar, y hay muy buenos especialistas, tenemos muy buenos especialistas, como por ejemplo, y voy a tirar uno acá, como el señor Alejandro Olmos,
¿no es cierto?, que sabe mucho de deuda externa y él es uno de los principales por todas las investigaciones que él ha hecho sobre la deuda externa argentina. Han hecho investigaciones en donde él dice que Argentina ya no tiene que pagar más la deuda externa y que si, ojo, él se atreve a decir, si tendría que hacer un estudio meticuloso y una revisión meticulosa de la deuda externa argentina, vaya a saber si no nos encontramos que ellos nos deben a nosotros. Este hombre, Alejandro Olmos, debería ser convocado por este nuevo gobierno para iniciar una investigación profunda, meticulosa de la deuda externa argentina. Pero yo dudo que este nuevo CEO que asumió en el día de ayer tenga ese poder de decisión, que debería tener todo alguien que se jacta o que fue elegido presidente, ¿no? Así que bueno, después hubo otra cosa, ¿no? En el discurso, él empezó a ponderar las bondades del colectivismo, ¿no es cierto?, por sobre las del individualismo. Yo de esto también quiero hablar, ¿no? Quiero decir, ¿no?, que yo no estoy de acuerdo con el tema del colectivismo. Y el colectivismo, yo les voy a decir por qué. Yo hice hace un tiempo atrás un escrito hablando sobre los peligros del colectivismo, que es una idea que surge en la izquierda, ¿no es cierto? La izquierda necesita colectivizarlo todo, porque el colectivismo se trata, ni más ni menos, de crear en la sociedad una especie de mente colmena hacia una especie de crear también, en esta mente colmena, un pensamiento único, en donde el Estado sea una especie de Dios que nos marque qué es lo que podemos hablar, qué es lo que no podemos hablar, cómo debemos pensar, cómo no debemos pensar. En definitiva, ¿no es cierto?, el colectivismo lo que es, enfundado en esa frase tan eufemística, colectivo social, lo que es una forma de silenciosa de implantar un totalitarismo a través de imponer un pensamiento único, y este pensamiento único lo bajaría el Estado, ¿no es cierto?, y todas las personas que no se unan a esta especie de mente colmena de la que se encarga formar en la sociedad el colectivismo, todas las personas que no se unan o que disientan con este pensamiento único que desde el Estado se quiere imponer, son estigmatizadas, son discriminadas, hasta perseguidas, y esto ha pasado en los países comunistas, en los países como Cuba, en la ex Unión Soviética, en Corea del Norte actualmente. Todo aquel que disienta con el pensamiento único que a través del colectivo social se baja desde el Estado, le suceden todo este tipo de cosas. Ahora bien, ¿qué más? ¿Qué más tengo que decir? Que las nuevas generaciones en Argentina, o sea, esta generación que se conoce como los millennials, son los que más en los últimos años han sido ingenierizados mental y psicológicamente para aceptar este tipo de pensamiento, de mente colmena, ¿no? Esta generación que, aparte de conocerse como millennials, se la conoce también como generación copito de nieve. Y bueno, y ellos aceptan de buena gana, abrazan de buena gana toda esta idea del colectivo social, toda esta idea de prenderse, aunque ellos a lo mejor inconscientemente no saben que están siendo manipulados por este tema del colectivismo social bajado desde el Estado, para aceptar una sociedad totalitaria, porque en definitiva es eso, lo dije recién, ¿no? El colectivismo es tratar de imponer, crear una mente colmena donde desde el Estado se baje línea de lo que se puede decir, lo que no se puede decir, qué se puede pensar y qué no se puede pensar. Bien, ¿y por qué? Yo quiero decir acá un poco, quiero leerles acá un artículo que he escrito, de por qué el colectivismo es malo y por qué esta generación que se conoce como copito de nieve es la más vulnerable a sufrir esto. Bueno, el colectivismo, le voy a decir, debilita al individuo y lo hace dependiente del Estado. Hoy,
tenemos una generación llamada copito de nieve, en inglés snowflake, que es una generación sensiblera, tipo como aquella banda urbana que se los conocía como los emo, una generación sensiblera que se ofende por todo. Y este es el punto clave, porque esto también es una ingeniería de la élite rica globalista, ¿no? El tema de la colectivización de la sociedad, es un punto clave al que las élites apuntan, ¿no es cierto? Que es empezar a crear individuos moldeables y genuflexos a los dictados del Estado. Tratar de crear gente sin carácter y sin pensamiento crítico. Gente sin sentido de justicia, donde la justicia lo dictan las emociones y los sentimientos, no la razón, y en eso ya lo vemos por ejemplo con los famosos scratches a muchos hombres que se los acusa de abuso y todo eso. Vemos cómo el colectivo feminista utiliza mucho esto, ¿no es cierto? Todo es un arrebato de emoción y sentimiento, con los medios detrás respaldando todo esto, porque los medios siempre van a ser importantes para la instalación de una sociedad en donde el sentimiento y la emoción sean la vara de medir y no la razón, que es lo que debería ser, como fue hace ya 30, hace 40, y como fue siempre. La razón, la justicia debe basarse en la razón, no en un sentimiento, en una emoción. Y hoy se está invirtiendo todo esto, se está creando a propósito, es una ingeniería social lo que se está haciendo, y particularmente sobre estas nuevas generaciones. Gente sin sentido de justicia, estamos viendo eso, ¿no? Gente que se maneja y acusa de cosas muy graves a otras personas a través de expresar sus sentimientos, sus emociones. Gente que no se cuestiona nada, ni cuestione nada. Esto es lo que quiere crear el Estado y esto es lo que crea el tema del colectivo social, ¿no? Del que tanto ayer habló bárbaro el nuevo CEO Alberto Fernández, ¿no? Para que así el Estado, en alianza con las corporaciones privadas y con los medios de comunicación, puede implantar el pensamiento único, ¿no? Esto es lo que les decía recién. Son muy importantes los medios de comunicación para esto, y también las corporaciones privadas, ¿no? Puedan instalar así un pensamiento único en donde la vara de medir y la vara va a ser solamente lo que se baje desde el Estado. Todos tienen que ser parte de este pensamiento colmena para implantar este totalitarismo en la sociedad, ¿no? Aunque va a seguir con la etiqueta de democracia, pero no, es una democracia de nombre, pero usted en la práctica va a ver que hay un totalitarismo, en donde quien quiera sacar los platos de lo que el Estado dice, cómo usted debe pensar y cómo usted debe hablar, ahí estamos en un totalitarismo, con un cartel ahí, democracia, ¿no es cierto? Ya hoy vemos cómo desde los medios, ¿no es cierto?, y la política se utiliza a estos jóvenes, conocidos como millennials y copo de nieve, para lavarles la cabeza, y utilizarlos para romper el concepto de hombre, y usted sabe a qué me estoy refiriendo ahí, para romper el concepto de hombre, de mujer, de familia, de sociedad, de democracia, lo que le decía recién con el tema, de país, de patriotismo. Todo para lo que los usan es para destruir el orden imperante, para imponer un orden basado en lo más bajo y primitivo del hombre, que son los sentimientos y las emociones. No hay nada más, no hay nada más terrible para una sociedad que caer e impartir justicia, entre comillas, por lo que uno sienta. No te gustó la cara, a este lo mando, lo discrimino en las cámaras, no me gustó no me gustó lo otro, ay, me ofendió me ofendió. Hoy vivimos en esa sociedad y se está instalando todo esto, lo que es terriblemente peligroso, muy peligroso, porque hay mucha gente inocente que está siendo acusada de cosas terribles que no cometió. De hecho, ya hay muchos casos en donde la justicia, a gente que estaba haciendo, a la que se
se le manchó su buen nombre y honor acusándola de cosas que la justicia después dijo que no habían cometido. Entonces, bueno, todo esto está siendo instalado, ¿no? Es parte de la colectivización masiva por sobre el individuo. Se estigmatiza al individuo, que es lo peor que se puede hacer, para imponer en su lugar la colectivización social y a través del colectivo social implantar la mente colmena y a través de la mente colmena implantar una sociedad totalitaria donde el Estado decide qué se piensa, qué se habla, qué se come, cómo te tenés que vestir. Va a ser terrible. Y Alberto Fernández ayer ha hecho una apología de esto, ¿no? Así que de llevarse a cabo lo que nos espera, ¿no? Ellos eufemísticamente, ¿no es cierto?, a todo esto lo que buscan es destruir, pero ellos eufemísticamente, estos jóvenes y todos aquellos que son seducidos por todo esto del colectivo, de la colectivización y todo eso, a destruir ellos le ponen el eufemismo de hay que deconstruir. ¿Qué es destruir? O sea, en definitiva es destruir. Si usted deconstruye, la palabra deconstruir es un sinónimo de destruir. Y buscan, esto es una de las patas del nuevo orden mundial, ¿no? Deconstruir el orden ya establecido para en su lugar poner como política de Estado el caos, para en su lugar poner como política de Estado el totalitarismo de pensamiento. No se puede disentir. Usted fíjese, por ejemplo, si usted es observador, que cada vez más, por ejemplo en Facebook, si ponemos determinadas palabras, nos dicen tus palabras crean, son discursos de odio, toda esa estupidez, toda esa pavada, que lo único que apunta es eso es lisa y llanamente, ya desde estas redes sociales, empezar a decirnos cómo tenemos que hablar y qué palabras tenemos que usar para hablar. Así que tiro esto para que lo piensen, que puedan poner sus pensamientos en la caja de comentarios. Yo desde aquí les agradezco que otra vez ustedes estén del otro lado de la pantalla. Nos estaremos viendo en un próximo video programa de OIT Mortales XT, el canal de temas varios y de opinión. Gracias por estar ahí. Piensen en esta reflexión que les acabo de decir. Escriban, suscríbanse al canal y bueno, les mando un cálido abrazo, que tengan buena semana. Chau, chau.